Daba todo el poder, pues fue el centro del mundo. Pues sí, Entonces haz de cuenta que claro, por ser centro del mundo, por inercia. la gente de Roma se acostumbró al buen vivir. Por ¿sí? inercia Entonces, llegó eso. si tú te acostumbras al buen vivir, Sí. ¿qué es lo que pides? Pues buen Pues vivir. Pues ¿no sería el Estado benefactor? Buen Ahora vivir. sí. Entonces, ahí la cuestión de los romanos es que siempre presionaron a sus autoridades a ese buen vivir. Que las autoridades después salían malas, Pues sí. pues ahí venían todos los choques. Pero si vemos los gobiernos de Julio César, fue un gobierno magnífico. ¿sí? De Tiberio Cayo, sí. de Augusto, de Octavio Augusto fue un gobierno magnífico, quizás mejor que el de Julio César. De Tiberios, de Calígula, de Nerón, de Claudio, o sea, ya, hijo de la madre, se empezó a desbaratar. Ya, ¿cómo es posible que haya llegado al poder un hombre como Calígula? ¿Sí? ¿Cómo es posible? O sea, que un César, que el hombre más poderoso del mundo antiguo, haya sido casi un loco, que fue Calígula, ¿sí? Y llegó al poder. A esa hora, ¿cómo dices? ¿Cómo es posible que Trump, siendo un publicista de eventos, Sí, espectáculo, es haya que llegado está a la cabrón. presidencia? Es que yo digo que ya se farandulizó la propia política. Porque está cabrón, o sea, ¿viste lo que está pasando ahorita con Trump? Que según le sacaron el caso de De la muchacha. Ajá, de la sexoservidora y no tiene ningún sentido, porque No, primero... esto es ataque político, pero fíjate que a Trump lo dejaron crecer, lo pusieron estas fuerzas, Ujú. quitaron esas mismas fuerzas, pero ahora Trump lleva en inercia, que no tiene nada que ver con la democracia. No, claro, pero Ya también... Trump ya es un fenómeno, en los Estados Unidos, Trump es un fenómeno rebasado a la democracia, ¿sí? O sea, ya Trump, ya la gente se identifica no por sus ideas, Sino por la ya figura. se indica por sus argumentos de lucha, de que fue robado, de todo esto, las emociones, ya retoma las emociones. Y aquí hay un punto, porque lo que yo te decía, yo hice la comparativa de los 11 principios de la propaganda de Joseph Goebbels. Párate de pie cuando repitas, doctor Goebbels, por favor. Párese firmes, cabrón. Oye, tío, no te pases de lanza. Pero después lo retomó en los años 70. Para estar amando. El doctor Goebbels. Sí, tío. No, con las 10 estrategias de la manipulación mediática que instaló Noam Chomsky en Estados Unidos. Y ahí es donde te das cuenta, porque lo que yo hice fue sobreponer los 11 principios de la propaganda con las 10 estrategias de manipulación mediática, eso sobreponerlos a la mañanera, y es ahí donde me encuentro el gran problema. Porque estamos viendo que precisamente lo que decía mi tío, o sea, nosotros ya estamos llegando a un medio donde el poder se utiliza precisamente, es más, el poder psicológico se utiliza como medio de control social. Y estaba escuchando a un señor que habló de la Academia Tavistock o algo así, ¿sabes de eso? ¿Perdón? De la Academia Tavistock. ¿Tavistock? Ajá, o de la Universidad Tavistock, no sé cómo era, pero... Hay que ver cómo se escribe. Sí, eso está bien interesante, tío. Y es que yo digo, podemos jugar fuego contra fuego, populismo contra populismo, pero con un buen sentido, con un sentido constructivo en ese caso. Porque lo que yo estoy viendo es que básicamente nos estamos preparando para otro maximato. Yo le digo amlimato. Precisamente, porque la cosa es que, qué curioso que hace 2 años antes de la presidencia, ahora sí que el cambio de presidencia, le están dejando a las corcholatas todo el camino despejado para que ellos pasen. Y es que ahí es donde está la problemática. Pues fíjate que yo le hice una pregunta de colación de esto. Ajá. Al gran maestro Roberto Retamar, que se parece mucho a Francisco, al maestro Navarro. Al maestro Navarro, ¿verdad? Ajá. Haz de cuenta, este maestro nos dio seminario en Tijuana sobre José Martín.
nos estuvo dando una semana. Ujú. Y al final le dije, él era encargado del Ministerio de La Habana, de Cuba, del Ministerio Cultural de La Habana. Le dije, maestro, a ver chico, dime, ¿qué me dices? Digo, maestro, la dictadura de Estrada, de Machado, de Batista, son lo mismo que la de Fidel Castro, maestro, después de que la revolución se hizo. Ya me quedé callado, dice. Chico, no puedes meter a los cazadores y al cazador en la misma costal, chico. Somos diferentes. No, O sea, es que no más. déjame la chingada. Después ya que me decís, ay chico, ¿qué preguntas haces, chico? ¿Qué preguntas haces? Pero lo que pasa es que hay dentro del contexto de la condición humana, Ujú. hay algo, es como un fenómeno repetible o un síndrome. Ujú. El esclavo, si se le da los argumentos, se va a oprimir a su semejante también. Lo que decía O sea, Gandhi, ¿no? no va a tener consideración Sí, del se va a semejante, someter ¿no? él mismo. O sea, es como un fenómeno humano, ¿no? De reacción, ¿sí? Yo he visto mucho ese fenómeno de el pobre que llega a ser rico, no le va a decir al vecino que le eche ganas o que también salga de la pobreza y que se haga rico, ¿no? Al contrario, lo va a agarrar para el chambeador, o lo va a agarrar para el trabajador, o lo va a agarrar. La condición humana en esta idealización que tenemos los hombres, ¿sí? del poder, porque mucho viene de la mente. O sea, nos idealizamos mucho en el mente que es nuestra idea de proyección, ¿no? Ujú. Y no tanto de la ayuda que podemos tener, ¿no? No tanto de la ayuda, ¿no? Entonces, haz de cuenta. Sobre esto, bueno, el cristianismo se sustenta algo mucho en la fuerza de que el Mesías se sacrifica por la humanidad. Es correcto. O sea, que él en todo momento está viendo la expansión de sí a la humanidad, ¿no? O sea, vamos, ¿no? Y que en cierta forma es el modelo que él pregona. El cristianismo te dice que la persona es tu hermano. Que la persona es tu hermano, que debes que tener respeto, que debes que tener, que tu enemigo, debes que querer a tu enemigo, ¿sí? O sea, el cristianismo en su base radical es eso. Es ese planteamiento, ¿sí? Pero hasta cierto punto ese planteamiento ha sido muy ambiguo. Es muy ambiguo. ¿Por qué? Porque dices, es mi hermano mientras siga pensando como yo, mientras siga, fuerza. pero si no, ya no es mi hermano. Mi mujer, mi ganado, mis cosas. Los intereses, ¿no? Entonces, o sea, la cuenta. propiedad privada. Pero bueno, sobre sí. esto, esta línea es muy del poder, de cómo yo a mi sociedad le doy la fortaleza. Es muy ambiguo. El ejemplo de Giges cuando era la República, cuando Glauco está hablando con Sócrates, que le está explicando del poder, porque es el poder, qué es el poder y todo, habla del Giges, el pastillo. Sí. ¿Sí? Está con su amiga Mitiase. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y luego qué pasó con ese mono? ¿Con Giges? Era pastor. Entonces de repente estaba con el Laos, estaba ahí haciendo así, picando, ¿no? Y ¡tas! De repente toca un metal, ¿no? Ay, hijo de la madre. Escarba. ¡Ah! Sale una espada, cabrón. Sigue escarbando más, ¿no? Empieza a encontrar, se encuentra una tumba.
ya la abre y entra. Y en la tumba está un güey muerto. Así, muerto. Pero tiene un pinche anillo de oro, pero grandote, ¿no? Así, híjole, pero pinche anillazo de oro, ¿no? Puta madre, ¿no? Pues sobre el anillo, como va, ¿no? Agarra el anillo y ¡tas!, ¿no? Se le incrusta, ¿no? Ya se va a la reunión de pastores y todo. Pero entonces estaba aquí con el anillo jugando y de repente veía que nadie le hacía caso. Que nadie, y que hablaban y que nadie le hacía caso, y él lo seguía viendo a todos igual, pero veía que nadie le hacía caso, ¿no? Y de repente se da cuenta que estaban hablando de él. Ah, cabrón. Pero como si no estuviera. Y él estaba presente, pero estaban hablando de él. Como si él ya no estuviera. Entonces, sácatelas, ¿no? Entonces, sí. Pues ya descubre que el anillo lo hacía invisible. Ah, cabrón. Entonces, como tiene el poder de hacerse invisible, pues su mente empieza a correr sobre cosas ya malas, no buenas. ¿Sí? Al final te dice la historia que va a la alcoba de la reina, que se mete con la reina, que mata al rey, que se hace él también rey, ¿no? ¿Sí? Por el poder, por el ¿no? poder del anillo. De hacerse invisible. Entonces, la moraleja que maneja ese diálogo de Platón es de que el hombre, si tiene las herramientas del poder, se va a corromper. O sea, la corrupción es una fuente natural humana, ¿sí? No es una fuente de equilibrio, es una fuente de inercia, ¿no? Pues haz de cuenta que aquí lo podemos ver, que es los gobiernos que ha habido en el contexto humano, híjoles, pues a todos les vas a encontrar arrocito, ahora sí frijolitos en el arroz. Por más que sean los gobiernos más virtuosos, todo, lo vas a encontrar, ¿sí? O sea, no hay, porque tiene esa capacidad de naturaleza. La corrupción es una naturaleza humana. Es una naturaleza humana que ya traemos los seres humanos. No es una condición que salga. Y de ahí pues llegamos a Hobbes. Y Hobbes te dice, el hombre es malo por naturaleza, ¿no? Y de ahí va a chocar con filósofos como Rousseau, que te va a decir que no, el hombre es corrompido por la sociedad, el hombre corrompe a la sociedad. Y de ahí pues son una serie de ejemplos que te dan muy, muy tremendos, ¿no? Pero es muy, muy compleja esta circunstancia. Ahora, lo que sí, por ejemplo, si tú más o menos vemos, por ejemplo, el niño o el adolescente que le sacan los amiguitos cigarros, y que dice el niño, yo no, fúmale, yo no porque es malo, fúmale, no, yo no porque es malo, y así se abstiene, ¿no? Y regularmente ese fenómeno sucede mucho de abstención con la droga, con la cuestión del tabaco, con la cuestión de las copas, de las mujeres, del sexo, ¿sí? O sea, mucho, con la homosexualidad, mucho. No, yo no. O sea, como que son evitables, como que son eventos que hay que evitar. Pero nada más se convencen, hijo de la chingada. Y sácalos de ahí, ¿no? Nada más que se convenza. ¡Fúmele! Madre, ¿no? La primera pinche fumada, el primer pinche pericazo, la primera pinche arponeada. ¡Puta madre!, ¿no? ¡Ay! De aquí soy, pues órale, pégale con fe. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Él traía al individuo la ansiedad, fue corrompido, ya tenía la corruptela dentro de él, el individuo. Entonces, sí, muchas condiciones, te digo que de alguna manera la naturaleza son
jalan mucho, jalan. Regularmente lo ideal, por ejemplo, en este contexto de la corrupción, pues digamos, te llegan y te digo, oiga, pues acá me mocho con 50,000 pesos, con 10,000 pesos, con 20,000 pesos. Tener otras referencias, no que esté la referencia sustentada. Por ejemplo, tu referencia es comprarte un auto, ¿no? Tu auto te cuesta 100,000 pesos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cuñado ya tiene un auto nuevo, porque la esposa te está diciendo que su hermana ya tiene un auto y que tú cuándo y que esto, ¿no? Entonces, lo ideal sería no tener esas referencias, salirte, que tú llevaras a tu mujer a otra referencia mental, a otro contexto con tus hijos y todo. Es una labor, ¿no? O sea, que ir en contra de la corrupción sería ir en contra de tus referencias. Sí, de hecho la codicia sí surge, ¿no? O sea, no puedes codiciar algo que no ves. Si no lo ves, no lo puedes codiciar, no lo puedes ambicionar. No lo puedes desear. Porque simplemente no, como dices, no tienes la referencia. Entonces, en ese contexto, pues sí, si estás en una sociedad de consumismo, aunque tú no quieras consumir, pues tienes que consumir, porque si no, no te puedes integrar. Pero te puedes abstraer. O sea, ¿por qué? Porque la condición mental juega un papel primordial. ¿Sí? Lo que hablaba el sobrino hace rato, ¿no? De la creación de necesidades. El mercado, el sistema te crea necesidades. Si tú mentalmente te vas a casar con esas necesidades de que tú necesitas ser feliz para esto, de que tú, y ya no eres tú, es el esposo, es el ambiente, es el vecino, es la familia, todo, ¿no? Y aquí, y en Estados Unidos, por ejemplo, es bien marcado, ¿no? Y aquí ya se ve un poco esto, pero todavía no tanto como allá, pero en Estados Unidos es muy marcado que en una plática de así, normal, ¿cómo te ha ido? Pues bien. ¿Cuánto dinero has ganado? ¿Cómo te ha ido? No, pues bien. ¿Cuánto dinero has ganado? ¿Sí? O sea, ya tienen la referencia capital del dinero, ¿no? Entonces, por ejemplo, es algo, algunos países no llegan a eso. Bueno, han superado. Japón, por ejemplo, Noruega, el Amer común europeo, ¿no? ¿Sí? A ellos tener o no tener dinero ya no es algo de plática común, porque todos tienen dinero, ¿no? Pero aquí no, todavía estamos mucho en esa, todavía como que nos jala mucha esa inercia, ¿sí? Sí, todo lo del consumo psicológica, todo eso, ¿sí? ¿sí? La vez pasada estábamos con un pariente que tiene mucho dinero. Entonces decía, y tengo esto, y tengo el otro, y tengo esto, y me voy a comprar esto. Y me dice, oye, ya no hablemos de dinero, ¿no? Ya no hablemos de dinero. Pero ¿por qué no? Si lo tengo. Ah. Hijo de la chinga. No, pues, ay, hija de la madre. Entonces, te digo, ahí vienen a ser las referencias, ¿no? Aquí lo ideal, por ejemplo, bueno, yo creo que lo importante de este contexto de anticorrupción es abrirse de capas sociales, de las capas sociales, que no sea la referencia económica del dinero, que no sea la referencia si tienes coche o no tienes coche, que no sea la referencia de que, bueno, mi hermana ahorita a huevo me dijo que tenía que venir como corbatita y que rasurado y que la chingada, que si hasta nos pelea, bueno, hasta me peleó que la chingada y que, bueno, sí. Ya mi amigo me dice, sí, cabrón, porque si vas a llegar así todo chunco, ¿qué van a decir a tus hermanas? Que lo tienen todo descuidado, ese cabrón. Entonces, bueno, ya me tuve que imponer, ¿no? Pero, digamos, debe tener sus referencias sociales, no nada más deben ser las referencias económicas o las referencias físicas, pero los mexicanos somos muy finos para esto, ¿no? Finos, ¿no?
hacemos unas fiestas, te voy a ver, vete al rancho, va a presentar el sobrino la novia. Va a presentar el sobrino la novia. Ay, está, ay, mucho gusto, encima señorita. de la pobre novia. Mucho gusto, señorita. Ay, qué monada. Oye, hijo, sí me gustó tu novia. Es una monada, sí me gustó tu novia. O sea, los mexicanos caemos tantísimo en eso, híjole. O sea, no tenemos referencias, sino nos vamos con el cliché, ¿no? Entonces te digo, eso es uno de los factores sociológicos, sociales, colectivos tremendos, ¿no? Entonces sí, es algo que apenas hablaba con mi hermana Iris de la gente de Europa cuando viaja. La gente de Europa, cuando viaja, va a las pirámides, saca fotografías de las iglesias, de las pirámides, de los campos y todo, ¿no? Anda con su cámara, ¿no? ¿Sí? La gente en México, al contrario, se va a la Torre Eiffel, se va a sacarse fotografías, ¿no? Ya está. O sea, de alguna manera son contextos que cambian. ¿Cómo no va a entrar en una corrupción en países como México? Si tenemos ese modelo de aprehensión, de apetito, ¿sí? Apetencia, ¿no? ¿Sí? No, Tú tienes ojos claros, más claros que yo. ¿Sí? Una vez una señora dice, y el novio de mi hija tiene ojos azules. Hijo de la chingada. No, pues qué bien, ¿no? O sea, está bien, señora, está bien. Qué bien por su hija, ¿no? Sí, o sea, haz de cuenta, ¿no? Entonces, todos esos contextos que los mexicanos cargamos, por historia, por fenómenos sociales, todo eso, tendría que definirse. Si queremos terminar con la corrupción, tendríamos que crecer, tendríamos que haber otra apertura, haz de cuenta, social, ¿no? Sí. Es toda una tarea educativa, es una tarea social, antidiscriminatoria y todo, ¿no? Sí. Ya aquí, pues, digamos, es todo un modelo, ¿no? Cada vez hay más, o sea, por ejemplo, la tontería de las mujeres que no son maltratadas, que llevan una vida, digamos, ecuánime, no vamos a decir que normal, pero ecuánime, vamos, con cierto balance. Se empiezan a lebrestar por lo que le hacen a las otras sin saber realmente bajo qué contexto, ¿no? Porque antes tú le pegabas a una mujer, pues eras un pegón, ¿no? Pero si se te cayó la mujer por la escalera y se mató, maldito feminicida. O sea, ya en automático las etiquetas, hoy en día las etiquetas contra las mujeres de que si le sacaste un moco, ya la agrediste a la mujer. Si se cayó y se rompió la pata, tú la lastimaste, tú la atacaste, tú no la quieres, tú no la valoras, tú no la respetas. Todo eso que se va empujando. Pues fíjate que aquí son... Ya está generando como que la mujer por respaldar a la mujer, sí, exactamente, la mujer por respaldar a la mujer se pone de su lado sin saber si realmente es correcto, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que se estén manifestando por el respeto a la mujer y no respeten, por ejemplo, el Palacio de Gobierno? Digo, eso es algo totalmente absurdo. He tenido, por este tema que tocas, he tenido unas diferencias tremendas con mi gran amor, que fue Angélica, güey, que es Angélica, ¿no? Bueno, ella pues está en activismo profeminismo, cabrón, ¿no? Ya es lesbiana ahorita, ¿no? Ya no le quito la idea. Ya me destrozó el corazón y todo, pero yo se la planteé bien. Yo tengo 63, tú tienes 60, vamos a empujarnos, vamos a hacerla. No. Ella se decidió por una de 25 y de su mismo género para chingar, ¿no? Y sobre esa idea de que la mujer tiene la fortaleza y tiene la agresividad histórica del hombre. Hay agresividad del machismo, la agresividad de
de esa aceptación social que hubo, ¿no? Ahora, yo por ejemplo le quería decir, Angélica, tú no. Hijo de la chingada, ¿no? O sea, hay un bloqueo para el hombre de argumentos, lógicos. Hay un bloqueo tan tremendo actual que son infundados. O sea, por más lógica que se le pueda ver, que la mujer está chantajeando, que esto, que la concreticidad, ¿sí? ¿Sí? Para el feminismo actual, el feminismo para la radical feminista, no vale. Es un fenómeno tan fuerte. Sí, tan fuerte que estás viendo el chantaje y completamente no se pierden, ¿no? Sí. No, pues ya en la actualidad, es que, ¿para qué necesitamos al hombre? Lo nuevo es ser valiente para tomar ¿Cómo caga? Sí, ¿cómo caga el palo, no?